Hola, bienvenidos al canal de Películas Top. Hoy vamos a dar un recorrido por todos los live actions de Disney. Estaremos analizando la película, su premisa, su director, su crítica y su taquilla, desde 101 Dálmatas hasta Lilo y Stitch. Y antes de iniciar quiero aclarar que las críticas que tomaremos en cuenta son a la película en general, no sobre las polémicas en el set de rodaje. Ahora sí, aclarado esto, empecemos. ...101 Dálmatas. El live action de 101 Dálmatas se estrenó el 27 de noviembre de 1996, siendo el primer live action de Disney, si de clásicos hablamos. La dirección estuvo a cargo de Stephen Herek, que es conocido por dirigir El Profesor Holland o Critters. Esta película dio inicio a toda una serie de live actions y hasta el día de hoy se sigue recordando con mucho amor y cariño, siendo en su época un éxito en taquilla, aunque también tiene sus diferencias con la original, como que en esta los animales ya no pueden hablar o etcétera, etcétera. Sin duda, esta serie se convirtió en una peli de culto y los noventeros lo recuerdan con cariño. 102 Dálmatas. 4 años después del éxito de la primera película, Disney quiso hacer otra película del clásico animado, esta vez con una historia original. Esta vez la dirección pasó a ser de Kevin Lima, que es un director conocido por dirigir Encantada o Tarzán. Esta película nos muestra a una Cruella redimida, pero poco a poco cae en la locura. Pero tuvo una taquilla decente y fue criticada por tener una trama similar a la primera película. Después de esto, no produjeron más live actions después de 10 años. Alicia en el País de las Maravillas. El live action de Alicia en el País de las Maravillas se estrenó el 5 de marzo de 2010. Fue dirigida por Tim Burton, que es bastante conocido por dirigir Pesadilla antes de Navidad o Charlie y la Fábrica de Chocolate. Esta película es más que todo un live action del libro, no de la película, y las críticas que tuvo fueron más que todo mixtas, ya que mientras unos la consideraron como un festín visual, otros la consideran una lectura demasiado lineal y carente del libro de Lewis Carroll, que por si no lo sabían es el cuento original. Pero fuera de las críticas, la película recaudó más de $1.000 millones a nivel mundial, lo cual fue sin duda un éxito. Maléfica. Maléfica fue estrenada el 30 de mayo de 2014 y este no es un live action como tal, es una reinterpretación del clásico animado de La Bella Durmiente, planteado desde la perspectiva de la villana Maléfica. Dirigida por Robert Stromberg, siendo su debut y hasta la fecha la última vez que ha dirigido una película a la pantalla grande. La película nos muestra más del pasado de Maléfica y de su relación con el rey Stefan, y con esta premisa y con Angelina Jolie como Maléfica, no es de extrañar saber que la cinta fue un gran éxito, recaudando más de 350 millones a nivel mundial, contando con críticas mixtas. Unos elogiaron la actuación de Angelina Jolie, destacaron el impresionante diseño visual, el vestuario y la ambientación, pero otros criticaron el guión que consideraron inconsistente, con una trama que se desviaba demasiado del personaje original. Cenicienta. La Cenicienta fue estrenada el 13 de marzo de 2015. Fue dirigida por Kenneth Branagh, quien es conocido por dirigir Thor o la tan aclamada Hamlet. Y a pesar de que otras adaptaciones buscan un giro radical, esta película se mantiene muy fiel al clásico de 1950, así como el cuento original de Charles Perrault. La película contó con críticas en su mayoría positivas. Se elogió el diseño de producción, el vestuario, que por cierto fue nominado a un Oscar, y la dirección de Branagh por su enfoque clásico y respetuoso. Y el público la recibió con un gran entusiasmo, ya que la vieron como una versión fiel y hermosa del cuento que los trajo de vuelta a la nostalgia de la película original. La película fue un éxito, logrando recaudar $542 millones a nivel mundial, confirmando que esta estrategia tenía mucho potencial. El libro de la selva. El libro de la selva fue estrenada el 15 de abril de 2016. Fue dirigida por Jon Favreau, quien es conocido por dirigir las 2 primeras películas de Iron Man. La película fue un hito en la tecnología de efectos visuales. Fue tan impresionante que la película ganó el Oscar a los mejores efectos visuales. Contó con críticas en su mayoría positivas, ya que elogiaron al actor Neil Sethi, que interpreta a Mowgli, y con un presupuesto de $175 millones, logró recaudar más de $966 millones a nivel mundial, siendo un éxito rotundo para Disney. Alicia a través del espejo. Alicia a través del espejo se estrenó en cines el 27 de mayo de 2016. Esta película es una secuela del remake de Alicia en el País de las Maravillas. Esta película pasaría a ser dirigida por James Bobin, que es conocido por dirigir las películas de los Muppets, pero esta cinta contó con críticas en su mayoría negativas. Los críticos señalaron un guión confuso y una trama incoherente, y por esa razón la cinta, a pesar de contar con un presupuesto elevado de $170 millones, solamente recaudó $295 millones
de dólares a nivel mundial, que sí, es una gran cantidad, pero comparado con su presupuesto y su antecesora, esta fue un fracaso para Disney. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia fue estrenada el 17 de marzo de 2017. Fue dirigida por Bill Condon, que es conocido por dirigir Dreamgirls o la saga Amanecer parte 1 y parte 2 de Crepúsculo. La película es una adaptación del clásico animado de 1991. La película se mantiene muy fiel al original, pero agregándole nuevas escenas, canciones y profundiza las historias en fondo de los personajes. Las críticas fueron en su mayoría positivas, ya que los críticos la elogiaron por su fidelidad a la historia animada y la actuación del elenco, en especial a Emma Watson como Bella, siendo un éxito de taquilla masivo, ya que con un presupuesto de aproximadamente 160 millones de dólares, la película logró recaudar más de 1.264 millones de dólares a nivel global, siendo uno de los live actions más taquilleros hasta la fecha. Christopher Robin. Christopher Robin fue lanzada el 3 de agosto de 2018. Fue dirigida por Mark Fuster, quien es conocido por dirigir Descubriendo Nunca Jamás o Guerra Mundial Z. La película nos muestra a un Christopher Robin ya adulto, quien ya ha perdido la alegría y la imaginación de su infancia, pero en el transcurso de la película, Christopher se encuentra con sus amigos redescubriendo la importancia de la amistad. La película tuvo críticas en su mayoría positivas. Se elogió la sinceridad, el encanto y el tono melancólico de la película, y esta misma fue vista como una adaptación conmovedora y sentimental. Aunque algunos comentaron que la trama era predecible o que el tema era un poco lento, la película, con un presupuesto de aproximadamente 75 millones de dólares, logró recaudar más de 197 millones de dólares, lo que la convirtió en un éxito rentable. Dumbo fue estrenada el 29 de marzo de 2019. Fue dirigida por Tim Burton, que como mencioné anteriormente, ya había dirigido Alicia en el País de las Maravillas. La película es una reinterpretación del clásico animado de 1941, contando con casi la misma premisa. Las críticas fueron mixtas. Los críticos elogiaron los efectos visuales y la capacidad del director para crear un mundo llamativo y melancólico, pero a pesar del espectáculo visual, muchos críticos dijeron que sintieron que el enfoque principal eran los humanos y que eclipsaba mucho la historia del elefante, siendo llamada una película con poco corazón. Y la película tuvo un rendimiento en taquilla decepcionante. Con un presupuesto de aproximadamente 170 millones de dólares, logró recaudar aproximadamente 353 millones de dólares, siendo considerada por Disney un fracaso. Aladdin fue estrenada el 24 de mayo de 2019. Fue dirigida por Guy Ritchie, que es conocido por dirigir Sherlock Holmes. Esta película es una adaptación del clásico animado de 1992. Contando con Will Smith como el genio, la película fue muy elogiada por esto. Aunque las críticas fueron mixtas, la película fue un éxito de público. La mayoría de elogios fueron por el actor Will Smith como el genio. El vestuario, el diseño y las nuevas canciones la consideraron una adaptación entretenida, pero las críticas fueron más que todo para el director, ya que algunos sintieron que no se adaptaba muy bien al estilo de Disney, pero contando con un presupuesto de aproximadamente 173 millones de dólares, la película logró recaudar más de 1.054 millones de dólares a nivel mundial, siendo un exitazo rotundo. El Rey León. El Rey León se estrenó el 19 de julio de 2019. Fue dirigida por Jon Favreau, actor que, como mencioné anteriormente, dirigió El Libro de la Selva. Esta cinta es una versión fotorrealista generada por computadora del clásico de 1994. Las críticas fueron mixtas, ya que mientras unos lo consideraron una proeza técnica por el realismo de los animales y los escenarios, otros criticaban la película por la falta de emoción y expresividad, ya que al ser fotorrealista no podía mostrar las expresiones humanas que el clásico de 1994. Pero a pesar de estas críticas, la cinta logró ser un éxito, logrando recaudar más de 1.663 millones de dólares a nivel mundial, siendo hasta ahora el live action más taquillero hasta la fecha. Maléfica, la dueña del mal. Maléfica, la dueña del mal se estrenó el 18 de octubre de 2019. Fue dirigida por Joachim Brolin, que ya había dirigido Piratas del Caribe, La venganza de Salazar. Esta cinta es una secuela de ya la antes mencionada Maléfica de 2014, poniendo a la madre de Felipe, la reina Ingrid, como villana. La película tuvo críticas de mixtas a negativas. Siguieron elogiando el papel de Angelina Jolie como Maléfica, mencionando que ella era perfecta para el papel, pero las críticas se centraron en una trama complicada y un poco también predecible, y algunos sintieron que no correspondía con la historia de la primera película.
La película fue un éxito moderado, ya que con un presupuesto de alrededor de 185 millones de dólares, la película recaudó 491.7 millones de dólares a nivel mundial. La Dama y el Vagabundo. 2019 sin duda fue el año de los live actions, ya que Disney nos entregó 5 live actions este año. Y La Dama y el Vagabundo fue estrenada el 12 de noviembre de 2019. Y no fue un estreno en cines, en realidad fue un estreno en Disney Plus. Fue dirigida por Charlie Bean, siendo una adaptación del clásico de 1955, manteniéndose muy fiel a la original. Las críticas fueron en su mayoría positivas. Se elogió la fidelidad a la historia original, la calidez de la narrativa y el encanto de los animales, aunque algunos críticos sintieron que el fotorrealismo de los perros se les restaba expresividad, el mismo problema que pasó con El Rey León. Y en cuanto a la taquilla, la película no tuvo una recaudación en taquilla porque se estrenó en Disney Plus, así que la taquilla más que todo se en las estrategias de marketing y eso. Mulan tuvo un estreno limitado en cines debido al COVID-19. Se estrenó en algunos países el 4 de septiembre de 2020. En mercados donde los cines estaban cerrados, incluyendo Estados Unidos y gran parte de Europa, se estrenó en Disney Plus con un acceso premium la misma fecha. Y la película contó con críticas mixtas. Y las críticas principales se dirigieron a la decisión de eliminar los musicales y el guión, que algunos consideraron superficial y falta de desarrollo en los personajes secundarios. Y la taquilla tuvo un rendimiento muy decepcionante, ya que debido a las circunstancias de su lanzamiento, con un presupuesto de aproximadamente 200 y 240 millones de dólares, la película solo recaudó alrededor de 70 millones de dólares, lo cual fue un fracaso para Disney. Cruella fue estrenada de forma simultánea en cines y en la plataforma de Disney Plus a través del acceso premium el 28 de mayo de 2021. Fue dirigida por Craig Gillespie. La cinta sirve como una historia de origen para Cruella de Vil, ambientada en Londres en los años 70. Las críticas que tuvo la cinta fueron en su mayoría positivas, ya que aunque algunos sintieron que la trama era inconsistente o el que tono a veces se desviaba mucho en la oscuridad para una película de Disney, otros la elogiaron por su diseño visual, su vestuario, que por cierto ganó un premio Oscar, y las actuaciones de Emma Stone como Estela y Emma Thompson como la baronesa. Y la película, a pesar de su estreno en plena pandemia y su disponibilidad en streaming, la película tuvo un buen rendimiento. Con un presupuesto de aproximadamente 100 millones de dólares, la película logró recaudar cerca de 233 millones de dólares a nivel mundial, lo cual se consideró un éxito comercial para Disney. Pinocho no fue estrenada en cines. Se estrenó en Disney Plus el 8 de septiembre de 2022. Fue dirigida por Robert Zemeckis, quien es conocido por dirigir Volver al Futuro o Quien engañó a Roger Rabbit. Esta es una adaptación fotorrealista del clásico animado de 1940, siguiendo la misma premisa que la cinta original. Y las críticas fueron en su mayoría negativas, ya que las críticas principales se dirigieron a un guión considerado superficial y una falta de calidez y encanto del original. Y la película no tuvo taquilla porque fue estrenada en Disney Plus. La Sirenita. La Sirenita fue estrenada el 26 de mayo de 2023 en cine. Fue dirigida por Rob Marshall, quien es conocido por dirigir Chicago o El regreso de Mary Poppins. Esta película cuenta con la misma premisa que el clásico animado de 1989. La película tuvo críticas mixtas, ya que algunos elogiaron la actuación de Halle Bailey como Ariel, que aunque a algunos no les convenció por su apariencia física, se le consideró perfecta en el término de voz y carisma. Pero las críticas principales se centraron en los efectos visuales, que fueron poco convincentes, en especial las escenas submarinas. En cuanto a la taquilla, la película fue un éxito comercial, ya que con un presupuesto de alrededor de 250 millones de dólares, la película logró recaudar más de 569 millones de dólares, siendo considerada un éxito comercial. Mufasa tuvo un estreno en cines el 20 de diciembre de 2024. Fue dirigida por Barry Jenkins, quien es conocido por dirigir Moonlight y El blues de Bell Street. La película es una precuela del remake antes mencionado del 2019. Se enfoca en los orígenes de Mufasa y Scar y tuvo críticas en la mayoría positivas, ya que elogiaron la profundidad que le dieron a la historia, el desarrollo de personajes y la banda sonora, considerándola una mejora en comparación al remake de 2019, y con un presupuesto de aproximadamente 200 millones de dólares, logró recaudar más de 600 millones de dólares a nivel mundial, siendo considerada un éxito comercial. Blancanieves.
Blancanieves fue estrenada en cines el 21 de marzo de 2025. Fue dirigido por Mark Webb. Esta es una adaptación del clásico de 1937, con algunas diferencias para intentar hacerla moderna. Y el conocido fracaso de la película fue más que todo por su actriz principal, Rachel Zegler, que se expresó públicamente diciendo que en su opinión la película de 1937 era rara. Pero las críticas en torno a la película fueron de mixtas a negativas, ya que algunos elogiaron la película por la actuación de la reina malvada y las escenas musicales, pero las críticas fueron más que todo para el guión, que muchos consideraron débil y carente. En cuanto a la taquilla, con un presupuesto de aproximadamente $250 millones, la película recaudó cerca de $280 millones a nivel mundial, siendo un fracaso para el estudio. Lilo y Stitch. Lilo y Stitch fue lanzada el 22 de mayo de 2025 en cines. Fue dirigida por Dean Fleischer Camp. La película es una adaptación del clásico del 2002, manteniéndose muy fiel al original, y la recepción de la crítica fue en general positiva, pues muchos críticos elogiaron la fidelidad de la historia, la calidez de relación original entre Lilo y Stitch y la forma en la que el director mantuvo el encanto de la película animada. Y la película, con un presupuesto de aproximadamente $100 millones, logró repasar los $1.000 millones a nivel mundial, convirtiéndose en un éxito rotundo. Y bueno, hasta aquí llegó el recorrido del video de hoy, así que si les gustó este video no olviden dejar su like, por favor, que me tomó bastante tiempo hacer este video, y también me pueden ayudar mucho suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.